miércoles 4 de octubre en la biblioteca de las Escuelas Técnicas SOR Argentina por el proyecto Experiencia Migratoria. Nos encontramos con Aaron Esperovich. Para empezar, ¿podría presentarse? Aaron Esperovich, sí. La J polaca se pronuncia ahí y la CZ final CH. Bueno. ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Bueno, nací en Polonia en el año 25. Mis padres, Gregorio y Elena, o Ernst e Inde, cuando tenía aproximadamente 6 años, las condiciones en que se vivía en Polonia no eran las óptimas en aquel entonces. Había muchos problemas, la población en general era en su mayoría católica, y había problemas, digamos, realmente problemas de todo tipo, agresiones, que no permitían vivir en forma normal. Empecé a estudiar el Heider, pero ya había una decisión en aquel entonces de la población. El pueblo donde vivía tenía alrededor de 10.000 habitantes. No era un pueblo muy pequeño, era bastante, para lo que era Polonia en aquel entonces, era bastante importante. De todos modos, algunos parientes hicieron la punta y dijeron vamos a ir a vivir a otro país. Algunos fueron a Canadá y en mi familia, mi padre decidió venir a la Argentina. Ya antes un cuñado ya había decidido, ya estaba viviendo en la Argentina. Y en el año 28, yo tenía 3 años en aquel entonces, mi mamá estaba de compra, mi papá decide embarcarse y venir a la Argentina. La idea era de gestionar toda la documentación y ir toda la familia también a la Argentina. Total que pasaron 2 años, teníamos la documentación ya preparada en el año 30. La situación, como te dije, ya era cada vez más anormal, era de agresiones periódicas que no permitían seguir viviendo ya en el pueblo. No pudimos viajar porque hubo un incendio antes de embarcarnos. Se quemaron hasta los pasajes, teníamos todos los muebles preparados y todo lo que íbamos a traer a la Argentina. Se quemó todo y demoró eso el viaje. Pasaron nuevamente 2 años hasta que se rehizo todo para poder viajar. En el medio, en el hotel de inmigrantes ya listo para embarcarnos, mi mamá se enferma de tifus, me contagia a mí la fiebre y nuevamente a esperar. Finalmente, del año 32, nos embarcamos y llegamos a la Argentina.
en Buenos Aires nos esperaba mi papá en el Hotel Inmigrante. Y bueno, fuimos a vivir a Santa Fe, donde al año siguiente, del año 33, empecé a ir al colegio. Todavía no sabía absolutamente nada, pero bueno, empezamos a ir al colegio. Y así fuimos creciendo. Mi hermana nació, en el interín nació un hermano que mi papá no alcanzó a conocer porque se embarcó antes de que naciera. Así que vivimos en Santa Fe, una cantidad de 16 años vivimos en Santa Fe. Estudiamos yo por lo menos estudié el primario y comencé el secundario en el Colegio Nacional de Santa Fe. Y nuevamente en el año 48, después de estar ya trabajando en distintos negocios, empecé a trabajar prácticamente cuando tenía antes de los 13 años. Y fui aprendiendo cosas que no sabía, ¿no? Y en el año 48 nuevamente decidimos viajar a Buenos Aires. En aquel entonces Buenos Aires aparecía como una ciudad con muchas tareas. Después de que terminara la guerra hubo un boom prácticamente, ¿no? Y cuando llegué a Buenos Aires ya venía con trabajo porque había empezado a trabajar en actividades ahí en comercio mayorista, y estaba aprendiendo a hacer distintas tareas. Y cuando llegué a Buenos Aires ya venía con trabajo. Mi tarea era la de contador práctico. Era una carrera que en aquel entonces estaba autorizada no terminé porque en el medio de mi estudio decidimos venir a Buenos Aires. Alcancé a hacer 3 años en el Colegio Nacional. Pero ya tenía mucha experiencia y empecé a trabajar. Al principio eran tareas muy sencillas, pero fui ascendiendo y después fui contador de distintas empresas, sin tener el título. Firmaba balances también. Así que bueno, y mientras tanto pasaban los años. En el año 58 conocí a mi esposa y nos casamos algunos años después, y fueron naciendo los chicos. En el año 59 nos casamos, en 58, en 59 nació mi hija. En el 61 nació otro chico, en el 68 nacieron los mellizos. Así que, bueno, dedicamos prácticamente nuestra vida útil al trabajo. Bueno, cuando podíamos darnos alguna satisfacción de viajar, lo hicimos también. Nos faltaron años útiles como para poder hacer más cosas, ¿no? Y aquí estamos, ya con nietos.
nietos que son prácticamente nuestro deseo de seguir viviendo, y les pedimos que por favor se capaciten, que eso es lo que los va a ayudar a tener éxito en la vida. Yo siempre digo de que me faltó tiempo o fue un error no llenarme de más conocimientos que me hubieran permitido hacer más placentera la vida, ¿no? Pero de todos modos todavía estamos a tiempo y le pedimos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, que se capaciten. Y eso es lo que les va a permitir seguir adelante. Los bienes materiales por ahí vienen y son bienvenidos, pero lo que nadie nos va a quitar son los conocimientos en la vida, ¿no? Creemos que no nos equivocamos en lo que hicimos desde que prácticamente tomamos la decisión de venir a la Argentina. No tuvimos mayores problemas en la Argentina de convivencia, para nada. Y acá estamos ya con los últimos años que todavía nos restan, que esperamos que sean unos cuantos. Creemos que lo poco que podemos aportar es desearle a los chicos eso, de que no se entusiasmen si la vida les depara un bienestar prematuro. Tiene que recibir conocimientos como para poder hacer frente ante cualquier eventualidad, ¿no? Eso es lo que les puedo decir. Usted mencionó que allá en Polonia, usted mencionó que allá en Polonia se vivían situaciones. No escucho. Usted mencionó que en Polonia se vivían situaciones anormales. ¿Podría dar algún ejemplo? Los problemas que tuvimos en Polonia y agresiones directamente, agresiones a la colectividad, agresiones, por ejemplo, en aquel entonces se usaba, los hombres usaban barba, les cortaban la barba o directamente los golpeaban. No podían trabajar en determinados trabajos. Por ejemplo, mi papá, el oficio que tenía era compraba caballos para el ejército, porque aparentemente era entendido en el tema y esa era la tarea. No podía más que, digamos, trabajar en oficios muy pobres, no podía tener acceso a un cargo público, por ejemplo. Había problemas, y a raíz de eso la colectividad en general, cuando vieron de que alguien viajaba y le iba bien o recibía buenas noticias, también buscaba de abandonar el lugar, ¿no? Nuestra familia, mi padre tenía 8 hermanos allá, que tenían hasta un momento determinado tenían un molino harinero,
y la familia era numerosa, era como 100 personas, y de las 100 personas tenemos noticias de que los mataron a todos durante el campo de concentración. Esa es la noticia triste que recibimos, ¿no? Sí. ¿Qué te hubiera gustado estudiar? No. ¿Qué más te hubiera gustado estudiar? ¿Qué más te hubiera gustado estudiar? ¿Qué más? ¿Qué más le hubiera gustado estudiar? ¿Qué más te hubiese gustado estudiar, además de lo que estudiaste? De lo que estudié. ¿Qué otra cosa te hubiese gustado estudiar? Y me hubiera gustado profundizar en alguna parte que me hubiera permitido más conocimientos, ¿no? Seguir la carrera de economía me hubiera gustado. Me hubiera gustado también tocar el piano. Me hubiera gustado ser médico. Son decisiones que uno de repente se le presenta y dice, esto me hubiera gustado. Es corta la carrera, son 5 años nada más de medicina. Estás a tiempo. Sí. Acá. Respecto a tu adaptación, ¿sentís que fue rápida? La La sí, adaptación. sí. ¿Sí? Muy rápida. Sí. Prácticamente, como dije, llegamos a fin en el mes de octubre del 32, y en el 33 estaba yendo a estudiar al primer grado. Ya había empezado a estudiar, iba al Heider allá en Polonia, y entonces me acuerdo que empecé a estudiar de atrás para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, todavía no sabía hablar, y la maestra me preguntaba por qué escribo así. No sabía. Pero fue muy rápido la adaptación. ¿Qué te acordás de la escuela? ¿Cómo era la escuela? La escuela, Las maestras de Santa Fe. La escuela en la Argentina. Sí. De la escuela, yo del primario, por ejemplo, guardo recuerdos, pero muy gratos. Era como la maestra que nos enseñaba. Prácticamente su tarea era hablarnos de cosas de ella, cosas de su familia. La verdad que era grato ir al colegio. Era muy grato ir al colegio. Nos invitaban, por ejemplo, una vez, distintos alumnos nos invitaban a la casa a tomar el té, por ejemplo, ¿no? Y realmente era muy lindo todo. ¿Te acordás el nombre de la maestra? Sí, cómo no. ¿Cómo se llama? Marina del Barco era una, sí, me acuerdo perfectamente. Seguía siendo maestra ya de edad muy avanzada. Y bueno, y en el colegio, en el secundario, ahí realmente cada vez que me acuerdo quisiera volver nuevamente al secundario. En el colegio secundario tenía realmente de historia, tenía un historiador que había sido gobernador, vicegobernador en Santa Fe. Después en matemáticas tenía un profesor, era abogado,
abogado e ingeniero. No sé si alguien lo recuerda, José Sánchez. Después resultó ser un gran escritor, comparaba la matemática con la ciencia, con una ciencia muy profunda. En algún momento vi algunas notas en los diarios de él. Profesor de anatomía. El profesor de anatomía era un gran médico, el doctor Ventolila. Me acuerdo de ellos como si los estuviera viendo, ¿no? Por ejemplo, el profesor de matemática, la clase era de 45 minutos. Durante 30 minutos nos hablaba de lo que él consideraba que debía ser la vida. Y 15 minutos restantes, los últimos 15 minutos, preguntaba quién quiere pasar a dar la clase. Y entonces no imponía a él vos o vos, sino que le preguntaba a los alumnos quién quiere pasar al frente para darla. Realmente muy grato todo. El rector era nuestro otro padre, el rector del Colegio Nacional. ¿Y te acordás de los actos escolares? Los actos escolares, las fiestas. Los actos, las fiestas patrias, Sí. por ejemplo, eran también fiestas muy agradables. Tomábamos chocolate con galletitas, siempre. No recuerdo de que haya habido problemas con maestros o maestras. Más bien eran, en el primario la mayoría eran maestras. El colegio, todavía está el colegio en Santa Fe, donde estudiamos, Sí. Colegio Rivadavia, que tiene más de 100 años. La directora era la señora Birri, que tiene un hijo que se dedicó al cine en Cuba. Fernando Birri, es muy conocido. Bueno, esos son los recuerdos que me quedaron de la gente. Pero todo muy grato realmente, no fue una obligación que tenía, sino que no tenía ningún problema. Los profesores decían que yo me había adaptado, conocían de que había venido de Polonia, me decían, me ponían a veces como ejemplo, me decían, mire, me decía el señor Aarón vino de Polonia y qué fácil le resulta, bueno. ¿A qué jugaban en ese entonces? ¿A qué jugaban en ese entonces? No. ¿A qué jugaban? ¿A qué ¿A jugábamos? cómo se divertían? Bueno, los juegos eran juegos muy rudimentarios. La nicla, ¿Qué? no sé si No, ustedes ¿qué es? no lo conocieron. No. Eran un palo de escoba, lo cortábamos en dos y le pegábamos. Con un palo le pegamos al otro palito, a las bolitas jugábamos, a las tapitas. Ah, No eran, ¿las tapitas? sí, tapitas, a las bolitas, eso eran los juegos, ¿no? ¿Jugaban a las cartas? No. Por eso eran juegos muy rudimentarios.
Íbamos a pescar. Yo vivía cerca del río, íbamos a pescar. Era otro de los juegos, ¿no? ¿Y cómo conociste a tu mujer? ¿Cómo conociste a tu mujer? No, yo, ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿cómo la conocí? Sí. No, pero, era amiga de mi hermana. Ah, Y ya consideré que debo formar un hogar. En algún momento me cruzó por la cabeza y era amiga de mi hermana y comenzamos a salir. Estuvimos varios años de novios y bueno, y finalmente formamos la familia. Acá. Sí. Según lo que entendí, en el secundario estuviste hasta el tercer año. ¿Cómo? En el secundario estuviste hasta el tercer año. Sí, exacto. ¿Cómo fue tu reacción cuando... Tengo la libreta de calificación. ah, bueno. ¿Cómo fue tu reacción? Porque según lo que entiendo, la estabas pasando demasiado bien y era como tu segunda casa, el colegio, y era un lugar donde disfrutabas. Sí. ¿Cómo fue tu reacción al dejar la secundaria? En el año 48 estaba trabajando en una sociedad donde era un muy buen puesto. Había llegado a una sociedad, una cooperativa de Cuenteniques, que tenía como 100 socios. Había comenzado ahí a trabajar como vendedor y llegué a contador. Me fueron pasando de puesto y llegué a tesorero, contador y la verdad que me dio una gran pena dejar porque era un puesto muy bueno y la decisión ya de venir a Buenos Aires era muy fuerte porque se hablaba como que acá en Buenos Aires en ese momento era un hervidero de trabajo y era cierto. Hacia el año 47, 48 se estaban produciendo transformaciones muy importantes. Las viviendas eran muy diferentes a lo que eran las viviendas todavía en la ciudad de Santa Fe. Pero como digo, la decisión estaba tomada y como ya tenía otros trabajos que me habían ofrecido acá en Buenos Aires, cuando llegué ya empecé a trabajar directamente como contador de una sociedad anónima muy importante y me dediqué durante una cantidad de años a la profesión. Que no me ofrecía ningún problema. Ganaba dinero en aquel entonces ya. Y cuando me casé ya tenía un departamento que me había comprado. Nos iba bien. Y bueno, los chicos, mientras tanto, estudiaban, no les fue mal en general. Mi hija la mayor, fue siempre una muy buena alumna. Estudió en el Colegio Damaso Centeno de los militares. Sí. La dejaron entrar ahí porque tenía muy buena calificación.
La becaron enseguida, fue medalla de oro. Tiene 2 carreras universitarias. Bueno, En general. El otro chico está trabajando en la empresa, el que le sigue, y los 2 mellizos, de los cuales el padre de Malena y de Manuel, y Marcelo es comandante de aviación. Una pregunta. Sí, termine. Termine. Después le pregunto. Sí. ¿Le pregunto? ¿Cómo vivió la dictadura acá? La dictadura. Bueno, al principio no entendíamos nada. Creo que mucha gente pasó por lo mismo, no entendía nada. Pero después fuimos viendo de que realmente es grave el tema, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, y la gente protestaba y nos contaba, realmente lo sentimos bastante, ¿no? Vivíamos un poco atemorizados realmente, ¿no? De lo que pudiera pasar. Teníamos temor de que en algún momento la colectividad pagara culpas ajenas, ¿no? Pero bueno, felizmente fue cambiando de a poco y acá estamos. Una pregunta. Fuerte. ¿Cómo se sintió usted y su familia con respecto al trato que recibieron en Argentina en comparación al de Polonia? Mira, no tuvimos mayormente problemas, no tuvimos problemas. Había algunos brotes así, pero no nos afectó mayormente, ¿no? Ni en el trabajo, ni en a medida que pasó el tiempo acá, pero no hemos tenido dificultades. Si volvería el tiempo atrás, a ver, déjame volver a preguntar. Si usted pudiera haber decidido si venir a Argentina o no. ¿Cómo? Si usted pudiese haber decidido venir a Argentina o no. ¿Decidiría a favor al igual que decidieron sus padres? O sea, ¿se arrepiente de haber venido a Argentina? No puedo decir eso, no. Yo creo que la decisión fue buena, visto los resultados posteriores, ¿no? Lo que pasó. Y no faltó mucho realmente para que no se pueda viajar. Se prohibieron los viajes. Algunos parientes que quisieron viajar después de viajar nosotros, ya no pudieron salir. Hasta una época determinada, la gente vivía muy bien. Polonia estaba formada por grupos que se llamaban príncipes, que manejaban la vida y toda la economía, y manejaban, si había un río, por ejemplo, del que alguien sacaba agua, ellos le ponían precio al agua, ya en aquel entonces, ¿no? Hasta una época determinada no hubo problema, después fue cambiando de a poco, ¿no? Acá. Sí. ¿Pensaste alguna vez en volver a Polonia?
¿Pensaste alguna vez en volver a Polonia? No te oigo. Si pensaste alguna vez en volver a Polonia. Sí, pensé, pero bueno, no se dio, pero mi hija fue al pueblo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué nombre el sí. pueblo? Mi hermano también, sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Opatov. En aquel entonces tenía 10.000 habitantes más o menos. Sí. Íbamos, me acuerdo, a Varsovia. Era muy chiquito, ¿no? En invierno jugábamos con la nieve. Bueno, después recuerdo algunos episodios cuando mi mamá se enfermó de tifus y entonces me contagió a mí el tifus. A mis dos hermanos, que eran mi hermana y mi hermano menor, los mandaron a una colonia de vacaciones ahí. Y estuvimos en el hospital, yo estuve como un mes y mi mamá estuvo más tiempo todavía. La fiebre tifus era la enfermedad tremenda que azotaba ahí Polonia, ¿no? Muy contagiosa, prácticamente vive la gente que tiene la enfermedad, tiene que vivir en cuarentena, ¿no? Radiados totalmente de otra gente. Y entonces, como mi mamá quedó internada todavía, fuimos primero ellos fueron a una colonia de vacaciones, después estuvimos en la casa de unos parientes, de los parientes, los hermanos de mi papá, y bueno, ahí tuvimos problemas familiares, me acuerdo, pero no eran de mayor significación, ¿no? ¿Y te enteraste acá de la invasión a Polonia? Sí, por los diarios. Sí, ¿Te acordás? Claro, Eso, sí, que... sí, me acuerdo perfectamente. ¿Y qué sentiste cuando los nazis entraron en Polonia, entraron como salvadores? No fueron a pelear a Polonia. Ya estaba, el ejército estaba vendido. ¿Volvió a contactarse con alguno? ¿Volvió a contactarse con alguno de sus amigos de Polonia? No, porque ya no había, no había nada, no quedó nadie. Pero toda la colectividad fue muerta, toda la colectividad. Mi hija fue y lo que trajo fue las fechas de fallecimiento de los distintos parientes, ¿no? Era una familia muy numerosa, de 100 personas, eran poco menos, ¿no? No quedó nadie, absolutamente. Así que esa es la seguridad que tenemos, ¿no? Porque no quedó nadie. ¿Y vos hablabas polaco? Hablaba polaco, sí. ¿Y seguiste hablando polaco? No, algunas palabras sí, las recuerdo perfectamente, pero sí hablábamos polaco. Yiddish. Y mi papá y mi mamá hablaban en casa hablaban siempre en yiddish. Sí, hablaban polaco. Ellos sí hablaban bien polaco, ¿no? Pero lo que me acuerdo era chiquito, pero cuando fui a la casa antes de embarcarnos, que fuimos a la casa de la abuela, la madre de mi papá, a pasar unos días ahí esperando de que nos llamen para embarcarnos, y se quemó la casa. Se
que no quedó nada, quedó ceniza, y eso me acuerdo pero perfectamente. Había una herrería al lado y se prendió fuego en la herrería y se quemó toda la casa también de la abuela. Así que fuimos a vivir ahí en unos días a lo de los parientes. Bueno. Esa parte era, yo la discutía siempre, yo le decía, mirá, no nos trataron muy bien, le decía a mi mamá, pero ella decía, no, vos estás equivocada. Bueno, para finalizar, ¿le gustaría agregar algo? Para finalizar, ¿le gustaría agregar alguna anécdota, alguna frase para terminar la entrevista? O alguna cosa que quieras valorar de tu experiencia, algo que quieras decir. Y sobre todas las cosas, que los chicos estudien. Que estudien, que eso les va a permitir una vida mejor. Satisfacción, una satisfacción de aprender y le va a permitir en todo sentido vivir mejor. En este momento no es fácil. Pienso que necesitan armas para seguir adelante. Así a la distancia van a ver que eso es lo que les va a permitir ser una persona que sea un poco diferente a los demás, ¿no? Así es. Bueno, nos dejó mudos. Yo